Muy bien, les damos la bienvenida otra vez a la clase de teoría política. Estamos arrancando en esta oportunidad con la octava sesión, donde vamos a tratar el tema de la unidad 2, el punto 3, o sea, las constituciones. Haciendo una breve recapitulación de lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ya saben que los contenidos están armados en función de 3 preguntas. La primera planteamos qué es la política, eso lo trabajamos en la unidad 1, cómo se conoce la política también en la unidad 1, y a partir de la unidad 2, la siguiente, estamos trabajando cómo se manifiesta y cómo funciona la política, es decir, si hacemos una comparación con un micro, por ejemplo. Hasta ahora hemos definido qué es, hemos definido cómo podemos conocer las condiciones, las características de ese micro, y a partir de la unidad 2 lo que vamos a hacer es como ir desarmando el micro, ir viendo las distintas partes que lo integran, el chasis, el motor, la dirección, todos los elementos que integran al micro, es decir, cuáles son sus condiciones y cómo funciona el micro, por qué anda un micro, digamos. En esta segunda unidad arrancamos con el tema de la institucionalización. ¿Por qué? Porque dijimos que la política organiza y conduce una sociedad. Entonces, esta tarea, esta función, digamos, normalmente es necesario, digamos, como definirla, como plasmarla, digamos, para que dure. Entonces se definen cuáles son las condiciones, y ahí aparece la institucionalización y las instituciones políticas. Se debe definir quién manda, cómo va a mandar, cómo va a gobernar, cuáles son las condiciones, etc. En el segundo punto hemos visto las ideologías. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las dimensiones de la política? Que tenía una dimensión axiológica, que tenía que ver con los valores, es decir, toda organización política se hace en función de ciertas concepciones de qué es lo que debe ser esa organización, a qué valores responder, qué bienes sostener, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que ver con la ideología. Ahora entrando al tema de hoy, digamos que son las constituciones, tiene que ver con los dos anteriores justamente, está directamente conectada. ¿Por qué? Porque si queremos organizar y conducir una sociedad, y que además que esta organización y conducción se mantenga en el tiempo, tenga una estabilidad, perdure, digamos, para que todos conozcamos cómo van a ser esas condiciones y demás, y nos manejemos en función de eso, aparece la Constitución. La Constitución, para este tema trabajamos el texto de Vallés para las características generales de la Constitución en su capítulo 11. Y respecto a las características específicas de la Constitución Nacional y de la provincia de Mendoza, trabajamos como texto de fondo las dos constituciones, la nacional hay que trabajar y la de la provincia de Mendoza. Bien. Vallés plantea un título muy subjetivo, muy, digamos, muy raro aparentemente, porque dice las reglas de juego, para arrancar con el tratamiento de las constituciones. ¿Esto por qué? Porque en realidad, si vamos a definir qué es una constitución escrita, es un texto entonces que se presenta de manera escrita, donde se definen las características generales, fundacionales y principales que van a regir, van a definir cuáles son las características de la organización en una sociedad determinada, nación, país o lo que sea. Eso es la Constitución. Por eso él hace la analogía con las reglas de juego. Si nosotros hiciéramos una comparación con un juego, por ejemplo de cartas, el chinchón o lo que sea, este juego, digamos, tiene ciertas reglas que aquellos que van a participar de ese juego tienen que seguir para poder desarrollar el juego, para poder interactuar y para que el juego cumpla su función, que es la de que uno se entretenga y demás. Entonces la Constitución justamente define las reglas de qué juego, del juego social, es decir, en una Constitución vamos a encontrar, en primer lugar, que en el trasfondo, es decir, lo que sostiene esa Constitución es la dimensión axiológica que hablábamos de la política. O sea, hay una concepción o una ideología política que es la que va a dar las características que va a tener esa Constitución, lo que ahí se va a definir y cómo se va a definir.
En esa Constitución vamos a encontrar una estructura o una dimensión, es decir, va a estar organizada de una manera determinada el texto legal, ese texto escrito, y va a abordar dos dimensiones, una que se llama dogmática y otra que llamamos orgánica. La dimensión o la parte dogmática de una Constitución es la que contiene las condiciones de los miembros de esa sociedad en el sentido individual y en cómo deben ser las relaciones entre los miembros de esa sociedad. Por lo tanto, ahí está el núcleo de la concepción ideológica que sostiene esa Constitución. La otra parte que integra una Constitución escrita es la que se llama orgánica. ¿Por qué? Porque ahí se van a definir los órganos, es decir, las instituciones gubernativas y cómo va a ser la relación entre esas instituciones. ¿Se acuerdan cuando veíamos las relaciones de poder y hablábamos de la relación de control? Bueno, acá en las constituciones, y cuando es una forma de gobierno republicana, justamente entre los órganos de gobierno se establecen mecanismos de control mutuo o control interorgánico. Bien, eso es definir cómo son las relaciones entre esos órganos. Otro aspecto que quiero remarcar es lo que se llama la supremacía de la Constitución. ¿Qué es esto? Quiere decir que la Constitución, este texto escrito, está por encima de todas las demás normas que se definan en una sociedad determinada. Es decir, que en la pirámide está en la cúspide, es lo que va a establecer las características a las cuales después se deben ajustar todas las demás normas, códigos, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones. Todas deben ser coherentes con lo que se establece en esa Constitución. Eso es lo que se llama la constitucionalidad de las normas. Están obligadas a ajustarse a los principios y demás que se establecen en la Constitución. Y el último aspecto que quiero señalar es lo que se llama la dinámica de la Constitución. Es decir, una Constitución tiene básicamente dos momentos. Uno de origen, que es cuando surgió la Constitución, cuando se definió por primera vez, cuando se estableció ese texto legal, se pusieron de acuerdo, un consenso que dijo, bueno, esta debe ser nuestra Constitución, debe ser el contrato que va a regir las relaciones en esta sociedad. Pero la sociedad va cambiando, va sufriendo cambios en sus concepciones, en su ideología, en sus puntos de vista, va evolucionando o va cambiando, digamos. Entonces la Constitución no es un elemento inmutable, tiene que ajustarse a esos cambios. Entonces, cada tanto sufre modificaciones que se llaman o reformas. En función de las reformas o el procedimiento que se usa para reformar la Constitución, tenemos dos tipos de constituciones, la que se llama flexible y la rígida. La flexible es aquella donde simplemente el órgano legislativo decide modificar la Constitución y la modifica. Por eso se llama flexible, porque es un procedimiento rápido, digamos, donde interviene un solo órgano. En cambio, las constituciones rígidas son las que establecen procedimientos más complejos, que requieren más pasos. O sea que no solamente basta la decisión del legislativo, sino que intervienen otros órganos. Esto es todo lo que tiene que ver con las generalidades que están en Vallés. La segunda parte, digamos, de esta temática que queremos plantear son las características específicas, dijimos, de lo que son la Constitución Nacional y de la provincia de Mendoza. Para eso yo les he armado un esquema que vamos a subir al Classroom, pero básicamente les anticipo, digamos, hay 4 cosas que nos interesa marcar ahí. ¿Cuál es la concepción o ideología de la Constitución Nacional y Provincial? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo fue el origen y cómo es la reforma, los mecanismos de reforma de la Constitución Nacional y Provincial? La concepción o ideología básica de las dos constituciones, la de la Nación y la provincia de Mendoza, básicamente es liberal en general, con algunos matices, podríamos decir, de aspectos que tienen que ver más con la concepción socialista, pero muy pocos, digamos. El eje central es liberal. En cuanto a la estructura, ambas tienen las dos partes estas que hablábamos, la dogmática y la orgánica. En cuanto al origen, la Constitución Nacional se originó en la primera convención constituyente que se desarrolló en el año 1853 y 60, digamos, que terminó de definir la Constitución. A partir de ahí la Constitución Nacional ha sufrido 6 modificaciones hasta el presente. La última es del año 1994, que es la que nos rige en este momento.
En cuanto a la provincial, su origen también responde a una convención que se desarrolló en el año 1854 y luego ha sufrido varias reformas, la última es del año 1916, o sea que ya ha cumplido más de 100 años, es una de las más antiguas del país que todavía no ha sido reformada. En cuanto a la clasificación de las dos constituciones en función del procedimiento de reforma, la Constitución Nacional y la provincial son rígidas, es decir, que requieren un procedimiento donde interviene además del legislativo, en el caso de la Nación, el Ejecutivo. Y en el caso de la provincia es más rígida todavía la de Mendoza porque requiere la intervención del legislativo, el Ejecutivo y además un referéndum donde debe ser ratificada la intención de reformar la Constitución por los ciudadanos a través de su voto. Bueno, con esto más o menos les sintetizo lo más importante de estos temas. Los vuelvo a remitir a los dos, al texto de Vallés, que lo tienen en el programa en la unidad correspondiente. Les recuerdo que esto va acompañado por una guía de lectura del texto de Vallés y este esquema que yo les preparé, donde están las características de la Constitución Nacional. Las de la provincia, les sugiero que ustedes mismos la resuelvan, digamos, en función de lo que hablamos ahora, y accedan tanto a la Constitución Nacional como provincial a través de online. Es decir, hay páginas web donde está la Constitución Nacional vigente y la provincial. Es bueno que le den una mirada para que esto que hablamos en términos generales tenga una bajada, digamos, más concreta. Bueno, espero que esto les sea útil y será hasta la próxima sesión.